a grabar. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias, Pastora Ana Francisca. Hasta ahora hemos estudiado el método sintético, inductivo y devocional. Ahora, ¿quién de ustedes nos comparte qué les ha parecido y con qué se queda usted? ¿Cómo lo domina? Yo me quedo, pastor, Dios les bendiga. Buenos Yo me días. quedo con el método, con la observación. La observación ha ¿De qué sido muy método es la importante para mí. observación? Del inductivo. Del inductivo. Estoy de acuerdo Sí, con usted, una herramienta muy importante. sí, muy importante porque antes pasábamos por alto muchos detalles en los textos bíblicos y ahora ya nos detenemos a observar aquellas frases, palabras que son quizás diferentes, a ver a dónde nos llevan. Y eso ha sido excelente. Qué Estamos bueno. muy bendecidos con estos estudios. Excelente. ¿Alguien más? ¿Cómo lo domina usted? Del 1 al 10. ¿Cómo se siente? Me siento con un 7. Un 7, 7. porque tengo que seguir estudiando más, pero estoy muy Ok. bendecida con ello. Ok. Regalo 30 segundos si hay alguien más que quiera eh, dar su participación. Bueno, pues muchas gracias. Hoy vamos a estudiar un nuevo método. Se llama el método teológico. Así que si tiene lápiz y papel, empiece a escribir. Este método es sumamente importante. Y este método, aunque parezca sencillo, les puede ayudar a ustedes y a mí a hacer nuestra propia teología sistemática. ¿Sí? Pueden hacernos nuestra propia teología sistemática. Y vamos a ir viendo que de a pasito, yo sé que de aquí pueden salir buenos teólogos. Ya he visto la capacidad de algunos, no de todos, porque no todos participan. Ahora mismo tenemos unos, creo que 33 participando de este Zoom, pero sí vemos capacidad. Así que este método es sumamente relevante. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto conoce usted acerca de la teología de Dios? Esa pregunta, póngala ahí, vaya considerándole y luego me la responde. Pero la que quiero que me responda ahora, ¿cuán importante es la teología, el conocimiento de Dios? Y ya no le voy a hablar solo como creyentes, aunque como creyente, bueno, evalúenlo desde el punto de vista como creyente y como ministro. Debe de conocer un creyente la teología de Dios. ¿Qué le parece a usted? Claro que sí, Sí, pastor. pastor. A ver, ¿por qué? Explíquemelo. Eh, para poder defender con asertividad la palabra de Dios. Muy bien. Poder defender con asertividad la palabra de Dios. ¿Qué problemas? Vamos a darle seguimiento a esta declaración y por favor, si podemos tener participaciones de 30 segundos, voy a ver si los pastores me regalan unos minutos de la otra clase porque ya se me está acabando casi a mí. ¿Qué problemas estamos teniendo en el día de hoy con respecto a la sana doctrina? ¿Qué problemas estamos teniendo? ¿Cuán La importante? carta de Judas. Perdón. En la carta de Judas nos invita a contender ardientemente por la fe que un día les fue dada a nosotros los santos. Y hoy, más que nunca, en el tiempo de las redes sociales, donde hay tantas prédicas a todas las horas del mundo, cobra importancia leerse esa carta de Judas para uno poder discernir entre lo que teológicamente viene de Dios y lo que se está programando o se está predicando, que no tiene absolutamente nada que ver con la teología de Dios establecida en su palabra. Cuando hablamos de teología, para que
podamos todos hablar el mismo lenguaje. ¿Alguien me puede definir la palabra teología? ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teología? Teo es Dios. Teología, Luego, ¿Teología? sigue Erika. teología viene de ciencia, conocimiento. Ajá. Ahora defina usted en su propia palabra. Sería como la ciencia o la forma o capacidad de estudiar y conocer acerca de Dios. O sea, descubrir qué es Dios, qué cosa Él piensa, cuáles son sus atributos, cuáles son los alineamientos que Él tiene en su relación Dios y hombre. Y en la misma línea de Juan Julio, maestro, yo pienso que antes la gente era muy limitada a ir a la iglesia y escuchar lo que se decía del púlpito y ya. No escudriñaba. El común de la gente era no escudriñar. Pero como desde los púlpitos se le iban enseñando, había como menos riesgo, porque nada más era el púlpito per se el que daba acceso a la información bíblica. Pero ahora, como él señala, cualquiera se inventa que sabe y comienza a hablar. Entonces, el que no sabe o no ha estudiado, no se ha preocupado por conocer lo que es exactamente lo que dice la palabra, cree lo que se dice a primera mano. Y por eso no se encuentra muchísima gente llamándose ministro y predicando en nombre de Dios acerca de quién es Dios. Y si tú no sabes quién es, pues vas a estar confundido. Entonces, el ministro, el que predica, tiene que conocer de lo que habla. Porque ¿cómo va a poder no solamente contender con otro, enseñar lo que realmente se dice? Enseñar lo que la palabra va planteando. Excelente. Yo creo, ¿sí, Mateo? No es también que uno puede decir el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, de la escritura. Cuando defines la palabra teología, ¿verdad? Sí. Fíjense las declaraciones tan importantes que ustedes han hecho. Ya proféticamente se decía en la Biblia que en los últimos tiempos sufriríamos de un movimiento apóstata, de un movimiento de falsas enseñanzas. Pablo lo decía, el Espíritu dice claramente que en los otros días vendrán hombres que van a cambiar, que tendrán comezón de oír, tendrán necesidad de escuchar la palabra de Dios. O sea, y estamos viviendo los últimos días. Hay un levantamiento, hay unas declaraciones, porque hay personas que no se han capacitado. Y el hecho de que estamos viendo a mucha gente que están compartiendo experiencias personales, que no dudo de la experiencia, puede ser una experiencia real, pero que esa experiencia es una manifestación, es un trato de Dios individual con esas personas, y muchas veces lo están convirtiendo en una doctrina. Y cuando hablamos de una doctrina, tiene que ver con una enseñanza que es relevante para la salvación. Entiéndase. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, esas son de las más suaves. Esas son de las más suaves que no está en la Biblia. Para muchas personas han pensado y luego se convierten y creen que eso estaba en la Biblia porque le dijeron que Dios dice. Aunque usted con otros textos pueda hablar del esfuerzo, pueda hablar. Pero estamos hablando aquí de la teología de Dios. Y cuando hablamos tanto de ciencia como de conocimiento, como de relación, para yo disfrutar de una vida, de una relación genuina con Dios, ¿por qué es necesario la teología? Para mi propio provecho. A ver, yo vi a Katie que va a abrir el micrófono. Katie, dígame. Es que tengo la bebé aquí al lado mío y no me deja hablar. Buenos días, Dios bendiga. Pienso yo que para el mismo conocimiento de nosotros en cuanto a lo que creemos. Es decir, si nosotros no podemos definir lo que creemos, si no estamos 100% seguros de lo que creemos, entonces, ¿cómo podemos enseñarles a otros a que crean en lo que nosotros creemos? Sí. Fíjense qué es lo que pasa. Esta es la situación que se da con todo el mundo. Uno escucha la palabra de Dios, uno tiene una necesidad, uno le entrega su vida a Jesucristo, uno recibe el perdón de los pecados, nace de nuevo,
recibe el gozo de la salvación, el Espíritu Santo, pero uno sabe lo que hizo. ¿Sabía usted lo que le sucedió cuando usted recibió a Jesucristo? ¿Sabía usted las implicaciones? ¿Conocía usted a Dios? ¿O sencillamente usted había sido tocado, salvado? Usted sabe que algo le pasó. Usted nació de nuevo y ahora tiene el Espíritu Santo testificando. Ahora es necesario conocer a Dios. ¿Para qué? Para yo saber cómo agradarle, cómo adorarle, cómo servirle, cómo disfrutar de sus bendiciones, de sus promesas. Yo necesito conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios es progresivo. Usted conoce hoy a Dios mejor que lo conocía cuando se convirtió. Sí o sí. Usted conoce hoy mejor, porque en su caminar con el Señor, usted ha ido viendo, usted ha ido experimentando el gozo, el testimonio del Espíritu Santo, cuando ha pecado, cómo se contrista, cómo se entristece, a escuchar, cómo se ha despertado el oído para escuchar la voz de Dios, a ver, a tener visiones, y ha desarrollado una vida que estaba muerta y que nació como un niño y va creciendo hasta desarrollarse. Ahora, nos dan una Biblia, hemos nacido de nuevo, soy creyente o ya soy un ministro, ya estoy en el ministerio y ahora yo no tengo todo el conocimiento para yo poder alimentar a la iglesia, a el grupo familiar, a la célula, al discípulo que se me ha entregado para que yo lo guíe. Entonces, aquí tengo una situación y necesito este método. Tengo la Biblia. La Biblia es la base de nuestra fe. La Biblia es nuestra fuente del conocimiento de Dios. Porque la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que es soplada por Dios, es el medio que Dios mismo ha utilizado para él autorrevelarse. ¿Verdad que sí? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, es la autorrevelación de Dios. Aquí, miren, hoy, y qué lindo esto, porque hoy en mi oración, estamos en nuestra iglesia en una serie de la inspiración de la palabra. Estamos haciendo apologética, estamos defendiendo la Biblia. Mi hijo Alexander tiene que predicar mañana y él me dice, esto es como defendiendo la Biblia lo que estamos haciendo. Y digo, efectivamente, estamos demostrando, pero yo necesito demostrarlo, porque hoy la gente que está sentada ahí, pues tienen grados, tienen estudios. Antes la información, como decían nuestros hermanos Juan Julio y Erika, de que antes la información estaba centralizada. Estaba centralizada. ¿Por qué? Porque toda la información venía desde el púlpito. Ahora la información está descentralizada. Ahora todo el mundo tiene un teléfono y ese teléfono, de lo mismo que sucede en el mundo, que las noticias antes estaban centralizadas por los noticieros, eran ellos los que impartían la información y todo lo que ellos decían tenía que ser verdad. Pero ahora todo el mundo es un noticiero. Usted va por la calle, sucede algo y usted empieza a grabarlo. Y usted ahora esa información la sube a la red y todo el mundo tiene acceso y espera que lo que usted está contando sea verdad. Así que ahora tenemos algo que se llama infoxicación. Info de información y de tóxico, de algo dañino, es una palabra nueva que se maneja. Ahora todo el mundo está informando lo que quiera y hay mucha gente que se vale de ello para informar y manipular la información intencionalmente tergiversada a su fin, a su propio provecho, a su propio interés. Así que
Ahora, la palabra de Dios es nuestra fuente infalible, que quiere decir que no es mentira, fidedigna, que es digna de confianza, no se equivoca, es inerrante, no hay errores en la palabra de Dios. Puede haber un error ortográfico en la traducción al español, pero en el original, Dios sopló, y lo que quiere decir, hay diferentes escuelas de, ¿cómo le llaman? Del tema sobre la que defienden la inspiración de la Biblia desde diferentes ángulos. Por ejemplo, hay la que se llama inspiración verbal y plena. Esa es una escuela. ¿Qué defiende esta escuela? Bueno, esta escuela defiende que la Biblia es inspirada tanto en el contenido como que Dios guió a los autores sin anular su cultura, su personalidad, su historia, sus limitaciones, sus temores, para escoger las palabras exactas. Oigan, se lo dije en 30 segundos. La inspiración verbal plena, pero hay otra que se llama la inspiración verbal, la inspiración parcial. Y estos creen que ciertamente la Biblia contiene la palabra de Dios más otras cosas. O sea, ellos creen que en la Biblia está la palabra de Dios, pero que también están los dichos de otras personas, que no es la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Porque ellos consideran que cuando, por decir a alguien, cuando Salomón se desvía y dice muchas cosas ahí en su experiencia, no todo es verdad. Pero lo que defienden los que creen en la inspiración plena y verbal, están diciendo es, creemos que en el registro histórico, lo que se escribió, aunque Dios no estaba de acuerdo con ello, se registró verdaderamente lo que aconteció. ¿Me doy a entender? O sea que cuando Acab hizo sacrificar a los Baales, cuando el mismo Salomón se corrompió y empezó a adorar a los dioses de las mujeres que él tomó, no está diciendo que eso es correcto, pero la Biblia es tan genuina, tan verdad, que aún los errores de sus autores reveló, no escondió. Y esa es una de las demostraciones de la inspiración de la palabra de Dios, de que la Biblia ni siquiera esconde los errores de sus autores. El pecado de David, por ejemplo, lo registra. Históricamente esto sucedió y por lo tanto Dios se encargó de guiar para que eso registrara históricamente lo que sucedió. No me quiero meter mucho porque podría tomar toda la clase hablando acerca de la inspiración de la Biblia, pero está la inspiración verbal plena, la inspiración parcial, la inspiración dogmática, la inspiración neo-ortodoxa, que surge con un gran teólogo, bueno, gran y teólogo pónganlo las dos palabras entre comillas, porque ni es grande, porque al ser el principal promotor de esta línea teológica y además llamarle teólogo, uno dice, pero ¿conocerá realmente al Dios de la Biblia? Pero se llamaba Karl Barth. Karl Barth fue el pensador principal, un alemán que defendía lo que se conoce como la inspiración neortodoxa. Ellos no creen que todo lo que está en la Biblia es inspiración de Dios. Bueno, a raíz de esto, esta ha sido nuestra introducción para decirles, es necesaria el conocer estos métodos, es necesario manejar, en este caso, el método teológico. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la capacidad de hacer la evaluación teológica
ante cualquier enseñanza que pueda poner en peligro lo que ya nos ha sido dado. Que contendamos ardientemente por la fe que se nos ha confiado, que ha sido en primer lugar obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Porque tenemos la Biblia y creemos en ella. Vamos a olvidarnos de todas estas escuelas. Usted tiene la Biblia, Dios se ha autorrevelado, pero ¿cuál es el problema que tengo? El problema que tengo es que en la Biblia no encuentro de manera organizada, de manera sistematizada, la revelación y la teología de Dios. ¿Me doy a entender? Aunque la Biblia está llena de enseñanzas teológicas, no se hallan organizadas, no se hallan estructuradas. ¿Y qué es el método teológico? Bueno, escriba, vamos a definirlo. Bueno, el método teológico es un método que sirve, es una herramienta que nos ayuda a nosotros a poder identificar, organizar, ¿sí?, estructurar las declaraciones doctrinales que se encuentran de forma explícitas e implícitas en la Biblia. ¿Qué les parece? Analicemos esa definición. ¿Lo repite, por favor? Sí, lo vuelvo a repetir. Gracias a Dios que tenemos la tecnología para grabarlo. A ver si me sale igual. O busco cómo lo escribí. Bueno, el método teológico es la herramienta, es el elemento que tenemos en las manos que sirve para poder identificar, organizar, estructurar las declaraciones teológicas, doctrinales que se encuentran en la Biblia de forma explícita. Cuando digo de forma explícita, ¿qué quiero decir? Claras. De forma clara. De forma clara, de forma evidente. Por ejemplo, hay libros en la Biblia que ni siquiera el nombre de Dios aparece. ¿Mm? ¿Cuál libro no aparece? ¿En cuál libro de la Biblia? En el libro de Esther. El libro de Esther. En el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, pero no está Dios manifestado de forma explícita, clara y contundente. muy clara, muy Ajá, contundente. muy contundente. Podremos decir, bueno, algunos podemos por la fe, podemos decir que ahí está de forma explícita, pero para muchos, puesto que el nombre de Dios no aparece, está de forma implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que usted deduce que están ahí. Usted deduce que no es, que es lo contrario de explícito, es implícito, o sea, no está claro, no es obvio, no es tácito. No se define. Jehová Dios guió a la reina Esther, pero cuando Mardoqueo le dice a su sobrina, ¿quién sabe si para esta hora tú fuiste llamada? Tú has sido puesta en esa posición para esta hora, para dar salvación al pueblo de Dios. Ahora yo te voy a decir algo, y para mí esa palabra tiene mucha relevancia porque en un momento determinante, llorando, con el mundo que pensaba que lo traía tras mis espaldas, con un riesgo enorme, porque habíamos comprado sin dinero, pero con el dinero del banco, habíamos comprado un edificio de 1.400.000 euros. Yo era el responsable y mi casa estaba en garantía. Yo había firmado ante el banco de que yo me hacía responsable para pagar si la iglesia no cumplía.
ofrendé mi auto, me quedé montando en bicicletas por meses, y los jóvenes y los mensajes de la iglesia eran una alusión a que el pastor ahora andaba a pie. Y los jóvenes de la iglesia con auto me decían, pastor, cuando me veían en una bicicleta, en Holanda es muy común, andando en una bicicleta, me decían, pastor, si se pierde, me llama para yo ir en mi auto a recogerlo. Cuando hemos hecho todo eso y nos hemos quedado, he usado mi tarjeta de crédito, he sacado lo último, lo he pactado, lo he ofrendado, y me veo con el gobernador de la ciudad y me dice, yo no les doy permiso para que ustedes pongan una iglesia en ese lugar, porque ese lugar es una zona industrial, y en Holanda, en las zonas industriales no se permiten iglesias. Muy diferente en España, que en España la mayoría de las iglesias están en las zonas industriales. En Holanda no se permite. Y cuando a mí me dicen eso, yo fui a Ámsterdam, la mayoría de las ciudades de Europa tienen un anillo. Un anillo es una autopista que le da la vuelta a la ciudad. Y yo en mi auto, que en ese entonces todavía no lo había ofrendado, pero yo andaba en otro auto. Yo creo que decidimos darle unos autos porque no era el auto mío. Yo ahora realizo. Voy dándole vuelta, llorando y orando ante esa situación. Y decido irme a un parque. Ya era de noche, está lloviendo, y voy a un parque y con la Biblia en la mano llorando. Yo oro al Señor y abro la Biblia y me aparece exactamente en ese texto. Porque respiro y liberación vendrá de cualquier parte. Así le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora tú has sido puesta por Dios en ese lugar para salvar a tu pueblo? Pero mira, Ya usted escribió, si tú no lo ya usted haces, escribió ese libro. ¿eh? Ya debe escribir ese libro, pastor. Bueno, Sí, en serio, en serio. miren, cuando Mardoqueo le dice eso, Estos apóstoles tan escasos que ofrendan y diezman lo suyo. Es al revés lo que está pasando ahora. bueno, señores, ustedes me quieren meter en problemas a mí. Mire ahí donde están ya los pastores Juan Javier y Óscar Amparo. Volviendo entonces al método teológico, es la herramienta que sirve para nosotros poder identificar, organizar, estructurar las doctrinas, la revelación de Dios que aparecen en toda la Biblia, de manera tanto explícita como implícita. ¿Sí? Analicemos ese. Pastores, ya tengo que terminar. Bueno, si quiere dar clase, pastor, si quiere seguir con la de nosotros, puede hacerlo. No me pongan ese problema, pues yo tengo que predicar ahorita y a ustedes lo hemos puesto para más tarde. Solo regálenme entonces unos minutitos para que analicemos y por lo menos nos quedemos con la definición del método teológico como una introducción para que lo podamos poder desarrollar la semana próxima. Lo que vamos a hacer es enseñar cómo vamos a poder en cualquier libro o en la Biblia entera poder de manera sistematizada ver las doctrinas teológicas que usted podrá tomar, por ejemplo, en el libro de Efesios, ver la doctrina de Jesucristo. Y usted con este método va a aprender a cómo en el libro de Éfesos encontrar todo lo que tiene que ver con la deidad de Cristo y poder organizarlo y poder estructurarlo para usted poder hacer su orden teológico, su doctrina, su enseñanza bíblica. ¿Qué les parece?
¿Usted cree que este método va a ser relevante? ¿Le va a poder ayudar a usted a hacer su propia teología sistemática, si usted quiere? Poder escribir. El libro que yo no he escrito, quizás algunos de ustedes se adelanten y lo escriban ustedes. ¿Qué les parece? Y puedan ir paso a paso, paso a paso. ¿Sí? Tengo 2 participaciones de 30 segundos. Conforme a esa definición, ¿qué entiende usted? ¿Qué le llama la atención de esa definición del método teológico? Pastor Pablo Encarnación. A ver, queremos... Disculpe, pastor, no le escuché. Es que estoy en remodelación aquí en la iglesia. Conozcan la congregación. Ok. Alguien que me ayude entonces, ¿qué les parece la definición? Se me fueron 30 segundos. Alguien que no haya participado, me gustaría. ¿A quién tenemos por acá? Pastora María Sanada. ¿Qué le parece? ¿Qué entiende usted por esa definición? Tiene su micrófono cerrado, pastora. Sí, muy importante, pastor, porque dice que este método es una herramienta que nos ayuda o nos va a ayudar a identificar, a organizar, a estructurar la información que está en la Biblia, y tal vez mucha información todavía no está o no estaba clara o no está clara, pero gracias a este método pues nos va a ser de mucha utilidad. Amén. Pero ¿qué le llama a usted la atención? ¿Qué le parece la definición? ¿Alguien más? Sí, Hermano, creo que es una... Ajá, Pastor Jimmy. Sí, yo creo que es un concepto muy claro que nos va a ayudar a ser sistemático, ¿sabes? Sistematizar claramente el libro que nosotros estudiemos, porque nos va a ayudar a definir claramente y organizar claramente, ¿no? Cada uno de los aspectos importantes que hay en el libro. Sí. En este método vamos a ver 2 líneas. Vamos a ver el método para ver las doctrinas teológicas en el libro o en la Biblia entera, y usaremos también el orden de poder hacer un estudio temático, donde una palabra para nosotros va a ser suficiente. Por ejemplo, cómo estudiar la gracia. Vamos a ver el tema, la doctrina de la gracia en el libro de Gálatas, por ejemplo. Ahora que hay tantos judaizantes y con este movimiento y con estas palabras nuevas de Yahweh, que con todo respeto honramos, pero este movimiento judaizante, místico, que está enseñando ahora a la gente estas cosas extrañas, ¿son bíblicas? ¿Qué pasaría, Pablo, si Pablo escuchara lo que está sucediendo? ¿Será que esta gente no ha leído nunca el libro de Gálatas? ¿No han estudiado la diferencia de la ley y de la gracia? Entonces, estos métodos van a servir para ello. Mis amados, gracias, pastores. Les he robado unos cuantos minutos. Esto tan solo es la introducción. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Ahora lo voy a hacer a ustedes. Voy a ver si yo soy el administrador. Sí, ok. Pues, pastores Juan Javier y ustedes son ahora los administradores. Yo me despido. Ahora ya no voy a estar ni siquiera participando como escucha, porque ahora tengo que salir y ya me están esperando ahí para llevarnos a la iglesia. Que Dios le bendiga y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, pastor. Dios lo siga usando grandemente. Gracias, Un abrazo. Muchas gracias, amados. Dios le bendiga más, pastor. Gracias. Gracias.